a ser presidente de Caja de Extremadura. Si estas cuestiones que le he planteado preocupan, como he dicho, a la sociedad, a este grupo parlamentario, no es menor la preocupación con la que nos encontramos a la hora de tener que ver y a la hora de tener que defender los empleos que hay en Liberbank, empleados que, como he dicho al inicio de mi intervención, hasta junio del año 2010 aproximadamente, eran trabajadores de Caja de Extremadura. Eran trabajadores que dependían de usted y eran trabajadores y son trabajadores de los que usted tiene el deber moral y ético de defender allá a capa y espada. Y nos hemos encontrado con que la primera medida que se anuncia a bombo y platillo a través del Consejo de Administración de Liberbank es un brutal ajuste a los empleados. Y la primera pregunta que nos han trasladado, que quiero hacerle, es muy clara. ¿Por qué no se han puesto en marcha, en primer lugar, medidas económicas antes de anunciar directamente este plan de ajuste a los empleados? Bien se podía haber anunciado con mucha más fuerza las medidas económicas y, viendo su resultado, realizar y analizar un plan de viabilidad. Porque luego ya saltan otras preguntas que quiero que me esclarezca, que yo espero que no sea así. ¿Este plan es consecuencia del informe de Oliver Wyman o es algo premeditado que estaba ya en cartera y se aprovecha la coyuntura para poner en marcha? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Queremos que defiendan los empleos de aquellos que han sido trabajadores de Caja Extremadura. No queremos ver cómo que les suceda lo mismo que les ha sucedido a otros empleados de otras entidades financieras que han tenido que sufrir movilidad geográfica no solo dentro de una comunidad autónoma, no solo dentro de un país, sino que incluso les han mandado fuera de España. Imagino que estas cosas usted ya las conocerá, pero los empleados nos han enterado que no los conocen, que no saben qué va a ser de su futuro dentro de la entidad. Le transmito que imagino que lo sabrá, que están muy nerviosos y creo que es el momento de poner la tranquilidad a los empleados que, como bien he dicho, hasta junio eran empleados de Caja de Extremadura, que hasta junio dependían de usted y que actualmente dependen de Liberbank. Usted tiene que defenderlo a capa y espada, esos empleos, allá donde usted esté. Según la información que nos facilita la prensa, porque, como ya he dicho, poca información de manera directa, se tiene ahí una propuesta en firme que habla de suspensión de un empleo rotatorio que puede llegar a afectar al 60% de la plantilla. Quiero saber cómo puede afectar eso a los empleados de Caja Extremadura. Reducciones de jornada, congelaciones de ayudas, congelaciones de aportaciones a planes de pensiones, reducción de salario, vamos, todo un rosario de medidas. Y quiero saber cómo los empleados que han sido empleados de Caja Extremadura, cómo aquellos empleados que hoy están en las oficinas de Liberbank, Caja Extremadura, aquí en nuestra comunidad autónoma, como aquellos que se encuentran en los servicios centrales, como aquellos que se encuentran en los departamentos, van a ver afectado su empleo y cómo van a ver afectado su día a día. Es el momento de que los empleados, de que la sociedad, de que los clientes y los impositores sepan. Quitémosle la incertidumbre en la que viven, quitémosle la inseguridad. Han hablado usted aquí de que tiene que ser un proceso eficiente, un plan de reestructuración eficiente. Yo creo que la eficiencia no solo se busca con este plan laboral, sino que creo que la eficiencia se puede buscar también de otros muchos modos, porque si las necesidades de ayuda, que según el informe de Oliver Wyman, en el proceso más adverso, en la situación más adversa, son de unos 1.100, 1.200 millones de euros, el plan de ajuste propuesto, que conocemos a través de la prensa, repito, supondría a lo largo de varios años un plan de unos 100 millones de euros. Si esos 100 millones de euros son los que van a salvar a Caja Extremadura a consecuencia de tener que hacer un ajuste laboral brutal, yo y mi grupo parlamentario defendemos que esos 100 millones de euros se busquen también a través de las inversiones y la iniciativa de inversores privados en Liberbank y en Caja Extremadura. Por eso quiero saber qué razones se esgrimieron para proponer estas medidas. Y, cómo no puedo pedirle más que me explique qué esfuerzos va a realizar el Consejo de Administración y sus consejeros para poder llevar a dar un ejemplo de cómo tiene que arrimarse el hombro, porque creo que es necesario que se repartan equitativamente los esfuerzos según las responsabilidades que cada uno tiene, como se están realizando en otros muchos ámbitos. No puedo, señor Bravo, y no es mi intención, pero tanto hablar de los esfuerzos que se les piden a los trabajadores,
tanto hablar de los esfuerzos que le vamos a pedir a las familias que le estamos pidiendo, sin ni siquiera haber hecho públicos qué medidas concretas se quieren llevar a cabo, no puedo más que seguir ateniéndome a las noticias que, como bien digo, sabemos por la prensa y no porque alguien haya dado la cara y haya desmentido. Últimamente en la prensa, y ha salido en muchos medios de comunicación, se ha visto cómo se habla de la cantidad de sueldo que usted cobra, el sueldo exactamente que usted cobra. Creo que son rumores que no benefician a nadie. Y creo que es el momento de saber si usted cobra más de 400.000 euros y 60.000 euros en un plan de pensiones anuales, como se ha dicho. Creo que la pregunta es fácil, conteste sí, no, cuánto y de dónde, y acabaremos con la rumorología que única y exclusivamente perjudica a una institución como Caja de Extremadura. Creo que es el momento de poner las cartas encima de la mesa y que aquí quede la cosa con transparencia, luz y taquígrafos. Señor presidente, estas declaraciones, estas preguntas que le lanzo, son las preguntas que hay en la calle, son las preguntas que se hacen los empleados, son las preguntas que se hacen los clientes, impositores y la sociedad extremeña. Clientes impositores de una entidad financiera como Caja de Extremadura, que es una entidad que, aunque relativamente joven, que es una entidad nacida en 1990, viene de un proceso de fusión de dos entidades muy arraigadas con Extremadura, que es el mismo arraigo que tenía Caja de Extremadura, Caja Cáceres y Caja Plasencia, con empleados que han desarrollado su labor profesional a lo largo de muchos años, en Caja de Extremadura, en Caja Plasencias y en Caja Cáceres, empleados que, como he repetido en varias ocasiones, hasta mediados del año 2010 eran sus empleados. Señor Bravo, le quiero repetir que usted tiene el deber y la obligación moral de defender a los empleados y a los intereses de Caja Extremadura allá donde haga falta, porque no se puede poner uno la chaqueta de presidente de Caja Extremadura y, una vez pasada la frontera con Castilla-La Mancha, la de chaqueta de vicepresidente de Liberbank. Dicen sus detractores que usted no tiene mucho arraigo a Caja de Extremadura, que ese sentimiento de pertenencia, porque usted no lo ha vivido, a diferencia de aquellos empleados que sí que llevan más de 30 años. Dicen que usted tiene el problema de haber pasado del SES a Caja de Extremadura. Como algunos me han llegado a decir, como diría un extremeño, alguno diría que le ha venido la Virgen a ver, pero a usted no se le apareció ni Dios ni la Virgen, sino que se le apareció Guillermo. Y es el momento de que conteste con claridad, con luz y taquígrafos, que conteste a la sociedad, a los empleados, a los impositores, que les tranquilice, que recupere la confianza que la sociedad, desgraciadamente, está perdiendo en Caja Extremadura, cosa que me apena en gran medida, porque creo que Caja Extremadura no puede verse afectada por la falta de transparencia, por la falta de claridad y por la falta de información que ofrecen sus dirigentes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. El compareciente tiene la palabra por un tiempo máximo para hacer una réplica a los grupos parlamentarios de 10 minutos. ¿10 minutos para todo? ¿Cómo se puede ser transparente con 10 minutos para todo? ¿Cómo se puede dar información con 15 minutos para todo y 10 minutos para todo? Tenga en cuenta que en su primera comparecencia he sido flexible, pues intentaré ser lo más flexible posible porque exista la transparencia para todos los ciudadanos de Extremeña. Realmente, perdone, pero debo adaptarme a lo que sea la norma. Tiene la palabra, comience su comparecencia. He intentado, la verdad es que pretendía ser prolijo con la introducción porque creo que es básico saber de dónde venimos para saber por qué hemos llegado aquí. Esa era mi razón. Entiendo que en algún momento pueda haber sido excesivamente concreto sobre cuestiones que podían no interesar o incluso que pudieran ser conocidas y, por lo tanto, pido disculpas si es que ha sido así. He intentado contestar a las preguntas y empiezo contestando al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que le ruego que no tenga desapego con la institución que le atiende, porque para mí es importante. Intenté contestar a las preguntas, aunque fui muy rápido por el tiempo que teníamos, y voy a intentar volver a hacerlo ahora de una manera más clara. ¿Por qué se empeña en dejar de ser caja? No creo que ninguna caja se haya empeñado en dejar de serlo. Las circunstancias han llevado a este momento en el que estamos, y de ahí viene toda mi análisis anterior de ese enorme cantidad de regulación, buscando una credibilidad que no sé si hemos alcanzado,
y lo que ha producido ha sido el deterioro de una parte del sector financiero desde mi punto de vista, básicamente y fundamentalmente a través de que se produce el hecho de Bankia. Evidentemente, he intentado explicar con un poquito de detenimiento, porque me parecía que era clave para entender todo lo que está sucediendo, que la Caja de Ahorro de Extremadura, pero no solo la Caja de Ahorro de Extremadura, sino el conjunto de las cajas, porque solo hay dos que no están bajo esta figura, y dos muy pequeñas, muy residuales, están en ejercicio indirecto de su actividad financiera. Ese ejercicio de la actividad financiera indirecto solo se podía hacer a través de un banco. Y todas las cajas de ahorro realizan su actividad financiera en estos momentos, repito, salvo esas dos, a través de un banco. La razón última de por qué un banco y no otra figura jurídica, no soy capaz yo de manifestar en esta comisión la razón del porqué. Dejaré lo de los trabajadores para el final, porque creo que todo el mundo ha tenido sensibilidad sobre ello y a mí me importa también sobremanera. Sobre la obra social le intentan contestar. De verdad, créame, la obra social, desde mi punto de vista, no está en peligro, estemos en un sitio o estemos en otro. Está en peligro si no hay resultados. Y es cierto que en estos momentos el devenir de la actividad económica y financiera produce que haya una situación de dificultad en esos resultados. Y además se añade algo más, algo que tiene un carácter temporal no permanente, que introduce el memorándum que se ha firmado por España para el rescate del sistema financiero, y es la posibilidad de que durante un tiempo no haya dividendos, y si no hay dividendos, pues evidentemente la obra social se resentirá. Pero realmente, la clave de si hay o no hay obra social está en los resultados que obtengan las entidades para poder allegar fondos a esa obra social. Y en esa línea, probablemente no lo disfrutemos algunos, pero yo creo que otros sí, el mayor porcentaje en cualquier entidad financiera ayudará a que se alleguen mayor cuantía de fondos vía dividendos para atender esa obra social. Ese es el planteamiento que yo, desde luego, defiendo desde el principio y que he intentado por todos los medios poder hacer desde que estoy en esto, que ya les he dicho que hace unos días más de 3 años. Sobre el número de trabajadores y de empleados, contestaré también con la cuestión general de los empleados, si es que puedo, y creo que será más fácil. Evidentemente, en esta comparecencia yo no quisiera que saliera la conclusión de que los clientes de esta entidad tienen que tener la más mínima duda de la misma. Por lo tanto, este es un negocio de confianza, un negocio en el que lo más importante son los clientes que tenemos que dejar muy claro que nada tienen que temer, nada en absoluto, ya que el proceso de recapitalización que se está abordando por Liberbank, grupo en el que está Caja de Extremadura, supone un incremento muy notable de su capital y, como consecuencia, de su solvencia. Y, por lo tanto, flaco favor haría yo a mi institución a la que represento en estos momentos si en este acto saliera la más mínima duda hacia los clientes. Los clientes no tienen ningún temor, no tienen que tener ningún temor para nada de la situación del grupo. El grupo se va a recapitalizar y se va a recapitalizar básicamente atendiendo a lo que he dicho ya también en mi intervención, y esa recapitalización le dará más solvencia. Que paso a ella para que no tengamos problemas y para que diga exactamente lo mismo que he dicho, porque me he acostumbrado a leer por una razón de peso. Solo pretende el grupo, y repito, el plan de recapitalización es algo que se hace negociando con la Troika, no con el Banco de España solo, sino negociando con los que han firmado ese memorándum de entendimiento y, por lo tanto, está sometido a esas vaivenes de la negociación. Pero se pretende que solo se utilicen para el plan de recapitalización acudir al coloquialmente llamado Banco Malo. ¿Qué culpa tenemos de que le hayan llamado Sareb? No sé por qué un nombre tan complicado, pero así le han llamado y así, pues, en pro del rigor, intentaba decirlo cuando llegábamos aquí, y a través de medios propios que garantizan la plena viabilidad de la entidad. Lo he dicho antes, quizás muy rápido, porque pretendía llegar al final. ¿Y estos medios cuáles son? Pues los que permiten la legislación, los que permiten la normativa. Venta de activos,
gestión de instrumentos híbridos y captación de capital de manera privada en los mercados. Esos son los instrumentos que pensamos utilizar y, si todo va bien, pensamos que no necesitaremos acudir más que al banco malo. Creo que queda contestado con bastante claridad lo que es el plan de recapitalización. Ese plan de recapitalización lleva acompañado un plan de reestructuración. Y en ese plan de reestructuración tiene que ir un plan de negocio. Y en ese plan de negocio, como no tenía tiempo, y ahora me está permitiendo a la presidenta ser un poco más, se recoge los componentes de ese plan de negocio en los artículos 8 y 16 del Real Decreto 24/2012. Y ahí se habla de objetivos específicos relativos a la eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez de la entidad, grupo o subgrupo consolidable. Compromisos específicos en materia de solvencia. Compromisos específicos de mejora de su eficiencia, racionalización de su administración y gerencia, mejora de su gobierno corporativo, reducción de costes de estructura y redimensionamiento de su capacidad productiva. Y ahí voy a lo de los empleados, que me parece de interés. Creo que ha quedado también claro en la comparecencia, porque ha sido una de las cosas que en los últimos tiempos más se ha hablado sobre la misma, que el Consejo de Administración de Caja de Extremadura no tiene ninguna competencia sobre esa cuestión. Ninguna competencia sobre esa cuestión. Por lo tanto, cuando alguien ha intentado, intencionada o desintencionadamente, informado o desinformado, decir que el Consejo de Administración de Caja de Extremadura estaba decidiendo sobre el plan sobre los ajustes laborales, no era cierto. No era cierto. El único que tiene esa competencia es, y lo he intentado decir también quizás muy rápidamente, el Consejo de Administración de Liberbank. Y lo quiero recalcar porque me parece de interés. Evidentemente, los que estamos en ese Consejo y siguiendo, como no puede ser de otra manera, tenemos la obligación y también tenemos desde el punto de ético defender los puestos de trabajo que antes eran de la Caja de Extremadura y que ahora son de Liberbank. Y que lo que se está haciendo con ese ajuste es buscar el mejor camino para defender esos puestos de trabajo. Y ahora, si quiere, entraremos a analizar en concreto esa oferta que se hacía. Porque me parece que se ha producido tal mala información o tal desinformación sobre la cuestión que ha creado una serie de polémicas, avíseme cuando... Gracias. Que han producido el hecho de no clarificar lo que realmente es la oferta. Y me alegra mucho, de verdad, poder traer aquí esta mañana, que no sabía si iba a salir así, si queréis podemos entrar a verlo, un comunicado de los 3 sindicatos mayoritarios de Liberbank, los que están en el grupo Liberbank, diciendo que hay un giro hacia un entendimiento a la postura de la representación laboral, representación legal de los trabajadores. Pero y aquí tengo otros emitidos por UGT y por comisiones en la misma línea. Por lo tanto, hay un proceso de negociación abierto. Lo que se hizo fue entregar una plataforma que incluso se malinterpretó, o si quieren ustedes, no voy a utilizar esa expresión, en fin, no se trasladó bien, para no meternos más, en el que lo que pretendía era abrir ese proceso de negociación, y ese proceso de negociación está abierto, como otro por parte de Liberbank, diciendo que está abierto a ese proceso de negociación, que le tengo aquí y le encontraré, seguro, porque quiero ser riguroso en mis apreciaciones. Aquí está. Liberbank reitera a la representación sindical su compromiso de diálogo y los objetivos de mejora de la eficiencia. Evidentemente, todo esto tiene que ir ligado a que el grupo tiene que ser competitivo. El grupo tiene que estar en el mercado. Tiene que ser capaz de competir con el resto de sus competidores. Si no es así, malamente estaremos defendiendo el empleo. Malamente estaremos defendiendo el trabajo. El trabajo se defiende cuando la entidad en la que uno pertenece es capaz de generar los recursos suficientes para poder atender ese empleo. Pero está abierta esa puerta de negociación, Yo me alegro, creo que todos habremos colaborado dentro de nuestras posibilidades, unos más y otros menos. Desde luego, nosotros hemos hecho lo que está en nuestras manos, pero seguro que también los sindicatos y seguro que también mucha gente. Ahora, ¿qué hay que esperar? Pues que esas negociaciones caminen por el camino adecuado, que esas negociaciones caminen
por una línea en la que haya un consenso, haya un acuerdo, haya un punto en el que ambas partes, defendiendo cada uno lo que tenga que defender, pueda firmar un acuerdo que yo particularmente me alegraría sobremanera que fuera así. Porque no nos confundamos, no nos confundamos. No vaya a resultar que en estos momentos aquellos que realizan declaraciones en defensa de los trabajadores sin calibrar los efectos que esas declaraciones pudieran tener para los puestos de trabajo, ante la aparición de posibles problemas a futuro, pudieran paradójicamente decir que por qué no habíamos tomado las medidas que ahora se estaban planteando. Por lo tanto, yo creo que las medidas como se presentaron fueron unas medidas que evidentemente tuvieron una presentación que no era aceptable. No hay un 60% de suspensiones de contrato, no hay un 60%, no sé si tengo tiempo, pero es que si quiero contestar a todo el mundo no puedo entrar, estaré dispuesto a hacerlo. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Tengo tiempo? Pues entonces me detengo un poquito más, porque no quiero dejar de contestar tampoco otras cosas al final. El proceso que se presenta a los sindicatos, la utilización que se ha hecho del 60% de suspensiones de contrato, era en el periodo íntegro de la propuesta. Por lo tanto, abarcaba los 3 años. Porque hay que decir dos cosas, que quiero que quede claro, dado que me dan esta posibilidad de tiempo. Esta oferta que se hacía a los sindicatos tiene, desde mi punto de vista, dos cosas que no podemos olvidar. La primera, no hay despidos. No hay despidos. Y repito una tercera vez, no hay despidos. La segunda, las medidas tienen un carácter temporal. Temporal. 3 años, no sé si todas, perdónenme, pero la mayoría, las más fuertes, tienen un carácter temporal, de 3 y 4 años. Y el conjunto de las medidas están sometidas a la negociación. Por lo tanto, los sindicatos tienen que aportar su valoración de las mismas para llegar al acuerdo de buscar qué es lo que pretendemos qué es lo que pretende el grupo con esas medidas. El 60%, que es algo que está muy en discusión. No puede ser nunca el 60%. ¿Cómo iba a funcionar un grupo con el 60% de su plantilla suspendida de empleo? Sería imposible. Como máximo el 20 cada año. Como máximo el 20 cada año. Y como probablemente no será todo el año, creo que puede estar muy por debajo de ese 20%. Sacar eso al 60% es crear una inestabilidad que a nadie favorece. Hacerlo con criterios que no conducen a nada, menos, desde mi punto de vista. ¿Qué creo que se tiene que hacer en esa negociación? Buscar el punto en el que la empresa salve lo que entienda que es la reducción de su masa salarial y buscar lo mejor para la parte social. Ya se habla en algunos medios de comunicación, y yo no quiero adelantar nada, y como es público, que va a haber un mínimo. Por lo tanto, hay un mínimo a partir del cual esos trabajadores no se verán afectados por ninguna de las medidas. 20, 30, lo que se pacte en la negociación. Y a partir de ahí, lo lógico será que el que más retribución tenga, más aporte, y el que menos, menos. Y eso se tiene que dejar a la negociación. Por lo tanto, me alegra poder decir aquí, de verdad, créanmelo, todos tenemos nuestro pequeño... en fin, sufrimos con estas cosas, como se pueden imaginar, todos nos relacionamos con gente que conocemos, que esto está abierto a la negociación y que me parece que en estos momentos lo mejor que podemos hacer todos es dejar que negocien los que tienen que hacerlo, No todos a través de los medios de comunicación y no todos haciendo defensa que no sabemos si dentro de 3 días vamos a tener que decir que por qué no lo habíamos hecho. Confío en que no es así, pero quiero resaltarlo porque me parece importante. Como siempre estoy un poco agobiado, voy contestando otras cosas, no por usted, Presidenta, no, digo por el tiempo, Mire, y lo pongo en contacto con el tema tan traído y tan llevado de las retribuciones, que sé que puede ser un tema que puede crear o que ha creado un poco de Yo no oigo la COPE. No la oigo porque no la oigo, pero porque tampoco se oye en mi pueblo, que tampoco, pero creo que aunque se oyera tampoco la hubiese oído.
lo que dicen los medios de comunicación dicen que están transcribiendo lo que dijo la COPE, para su tranquilidad. No son datos ciertos, ¿vale? Pero tengo que decirle que yo no cobro nada de Caja de Extremadura. Y le voy a decir por qué y cómo. Porque a veces esto crea una... En fin, cuando se lanzan todos los mensajes a todo el mundo y luego hablemos. Mire, en los estatutos de Caja de Extremadura hay una disposición adicional única que metimos en esos estatutos porque se empezó a hablar también de muy buena forma de que a ver si el director general o el presidente o no sé quién íbamos a cobrar 2 veces, una por Caja de Extremadura y otra por el banco y otra por la participada y otra por... No. Se puso una disposición adicional única que, si me permiten, le voy a leer. Y que está en los estatutos, está público, está en la web, la pueden ustedes pinchar. Mientras el presidente, el director general o cualquier otro miembro de los órganos de gobierno de la Caja perciba una retribución de la entidad central u otras entidades vinculadas por el SIC, quedará en suspenso la retribución que deban percibir por parte de la Caja distintas de las dietas por asistencia que correspondan. Nunca he cobrado dietas por asistir a comisiones, ni al Consejo de Administración, ni al Consejo de Administración del Iberbank. En el caso de que se deje de ser retribuido por la entidad central o otras entidades vinculadas por el SIC, se reanudará la percepción de la retribución. Por lo tanto, mi retribución en Caja de Extremadura está en suspenso, como consecuencia de la aplicación de esta disposición adicional única. Pero esto se lo comunicamos al Consejo de Administración de la Caja y, permítame, señoría, yo he venido aquí con la mejor intención y, por lo tanto, no me gusta que me falten, porque yo no suelo faltar a nadie y, por lo tanto, estoy aquí, como ha dicho la presidenta, por esto. Por lo tanto, algunas cosas sobre el tema de la ética, la moral y esas cosas deberían de quedar en otro lugar. Esto se lo he comunicado a quien se lo tengo que comunicar, a quien tengo obligación de comunicárselo, que es al Consejo de Administración de la Caja de Extremadura, el día 31 de mayo del 2012. El día 31 de mayo del 2012. Y le explico más. Como consecuencia de el nuevo banco, el Iberbank, su comité de nombramientos y retribuciones, ha propuesto al Consejo de Administración la valoración y demás condiciones de aplicación a un perímetro de puestos, a un conjunto de puestos determinados al efecto por el banco. Para ese perímetro de puestos ha contado esa comisión de nombramientos y retribuciones con el asesoramiento de un experto en materia externo al banco, experto en la materia externo al banco. Y además con otro que le ha asesorado, que le ha supervisado y también ajeno al banco. Esa propuesta de esas retribuciones de ese perímetro de puestos se ha aprobado por el Consejo de Administración del banco, en una sesión en la que, en ese punto en concreto, ninguno de los consejeros ejecutivos del banco estuvieron presentes. Y todo eso se ha comunicado a los organismos e instituciones que en la actual normativa vigente al respecto configuran como supervisores en esta materia. Han recibido esos organismos toda la documentación relativa a este proceso. Y es allí, en esa sede, donde está esa tan traída y tan llevada preocupación. Porque cuando era Caja de Extremadura, comunicamos, como era nuestra obligación, nuestro contrato a la Consejería de Economía y Hacienda, que entonces era la responsable de este tema. Y allí está el contrato, en aquellos momentos. Y ahora está donde tiene que estar, que en esa sede. Y, por lo tanto, de verdad, créanme que no quiero ser ocultista, no quiero crear ninguna animadversión, pero me parece que lanzar infundios sin fundamento me parece que no es conveniente ni oportuno, y más en el sector en el que estamos. Creo, de verdad, y lo digo, no sé cuánto tiempo tengo todavía, ¿me está usted dígame, para que yo sepa. Su tiempo ha finalizado, pero le permito que siga comentando. Pues termino y de verdad se lo agradezco muchísimo. Le decía que creo que el tema de los trabajadores, que a todos nos importan, es un tema que dentro de las posibilidades que tenga, en fin, y no voy a entrar en si eso caminará o no caminará por buenos derroteros, dependerá de la capacidad de negociación que tengan ambas partes. Yo, desde luego, haré todo lo posible para que sea lo mejor, para que antes de llegar a situaciones que causen daño a trabajadores con unas retribuciones
que puedan parecernos razonables, sufran más el que más retribución tenga. Y en esa línea va la propuesta. Que evidentemente no se pierda ningún puesto de trabajo. Y en esa línea va la propuesta. Y me alegraré sobremanera de que así sea. Evidentemente, tenemos, repito, que ser consecuentes de que lo importante, junto a eso, es que la empresa tenga viabilidad y tenga futuro. Que lo tiene, y teniéndole no se lo podemos quitar. Por eso agradezco mucho intervenciones en esa línea de transparencia, de tranquilidad, de sosiego, de confianza, porque este es un sector muy sensible, en el que desde mi punto de vista no se puede estar todos los días en los medios de comunicación. No sé qué ayuda a estar en los medios de comunicación. Creo que no ayuda a nadie, pero alguien pensará que sí. Termino y agradezco muy amablemente que haya sido tan condescendiente conmigo, señora presidenta. Mire usted, sin duda, para Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura ha tenido y tendrá el máximo interés la defensa de sus clientes. Son los clientes los que nos permiten hacer todo lo demás. Clientes que en estos momentos se atienden a través de una figura, que es la del ejercicio indirecto de actividad financiera a través de un grupo, que es Liberbank. Nos guste o no nos guste, probablemente yo siempre digo una ESO, y permítanme ustedes coloquialmente, no hace falta que cueste en ningún sitio. Me hubiese gustado ser presidente de la Caja de Ahorros de Extremadura 2 años al estilo antiguo y 2 años al estilo moderno. Pues está muy bien, para poder comparar. Pero, por lo tanto, los clientes lo primero. Después de los clientes, los trabajadores. Los trabajadores que ya no son de la Caja, la mayoría, que son de Liberbank. Pero a ellos nos debemos, y de ellos nos debemos de preocupar. Y ese es el esfuerzo que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo. Y repito, me alegra que por lo menos se haya entrado en esta vía de negociación. Pero no podemos olvidar otras responsabilidades que tenemos, y esas responsabilidades son la obra social, y para que la obra social tenga virtualidad y viabilidad, lo más importante es que los dividendos que produzca la entidad en la que estamos sean los mayores posibles, y junto a la obra social, la responsabilidad directa que tenemos sobre los trabajadores de esa obra social. Bien, es verdad que esos trabajadores son un número muy reducido al lado de los otros, pero también tenemos que velar por ellos, también tenemos que preocuparnos por ellos. Y termino, de verdad. Yo creo que he intentado, no muy acertadamente por lo que he visto, realizar un recorrido quizás demasiado detallado por hechos y acontecimientos que se han producido en los últimos tiempos. Esos hechos y acontecimientos yo creo que ponen de manifiesto la complejidad del momento que hemos vivido y que seguimos viviendo en este sector. Pero quiero dejar claro que me parece que no es conveniente, y más cuando se tiene relevancia política, económica o social, y mucho más, muchísimo más, cuando se pertenecen a los órganos de gobierno de la entidad, cuando se es un representante sindical de los trabajadores de Liberbank, o cuando incluso se es trabajador de la misma. Me parece que hacer declaraciones en estos momentos en los que estamos, sin conocer la realidad de lo que está pasando, y por eso he insistido tanto en toda esa parte, me parece que es una enorme gravedad, que pueden inducir a perjuicios de una enorme gravedad que yo confío en que no sea así. Y repito una vez más, quiero quedar claro que los clientes nada tienen que temer, nada en absoluto, y por favor, que salga de esta comparecencia lo que se quiera, lo que se desee de este presidente o de lo que sea, pero que no se ponga en duda de que el grupo tiene viabilidad, tiene capacidad, tiene solvencia y que los clientes no tienen nada en absoluto que temer. Nada en absoluto que temer. Yo creo que ahora, menos que nunca, tienen nada que temer. Pero sí pudieran tener que temer con estas declaraciones realizadas a destiempo o no muy acertadamente los trabajadores, como ya he dicho. Pero directivos y no directivos, directivos y no directivos. Y por eso tenemos que ser prudentes, Y por eso, permítanme, creo que es mi obligación señalar, y voy a leer al respecto, que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura demanda de cualquiera que opine de ella el mismo nivel de respeto y consideración, ni más ni menos, que para el resto de empresas, entidades e instituciones. En consecuencia, el máximo respeto. Pues este respeto es el que ella y las que lo representamos tienen con todo su entorno económico, social y político. Y finalizo, ahora sí, de verdad. Finalizo como empecé, haciendo referencia a una noticia de prensa. Hace muy poquito tiempo ha salido una noticia de prensa que dice: los bancos han cerrado 45 oficinas desde que empezó la crisis. En la portada lo quedan más claro. Extremadura solo pierde 45 oficinas bancarias en 5 años de crisis. Aportamos un dato que no recogía
este artículo de prensa y que estimamos de interés, para nosotros crucial, un interés crucial. Caja de Extremadura, a través del Iberbank, no ha abandonado en Extremadura ninguna localidad en este tiempo. Ninguna localidad en este tiempo. Nos gustaría sobremanera que esto pudiera seguir siendo así, que no abandonáramos ninguna localidad. Me gustaría mucho. Hasta ahora no lo hemos hecho. Y creo que debe de reconocerse que ese es un esfuerzo grande, por parte de todos, por parte del grupo y por parte de los que trabajamos y hacemos cada día. En ese esfuerzo, entre otros, nos encontrarán todos los días. Muchas gracias, su señoría, por su atención y muchas gracias por su amabilidad, señora presidenta. Muchísimas gracias por su comparecencia, sustanciado esta primera parte del orden del día. Pueden abandonar la sala si así lo requiere. ¿Os acompañamos? No, o acompañamos. O si quieren. ¿Vale? Continuamos con la Comisión de Economía. En primer lugar, darle las gracias a don Francisco Manuel García Peña por su paciencia y también por comparecer en esta comisión a fin de informar sobre ciertas incertidumbres que la sociedad extremeña demanda a estos grupos parlamentarios. En primer lugar, debería estar presente el portavoz de Izquierda Unida, don Pedro Escobar, que ha salido, que no está, pero vamos a darle la palabra al representante portavoz del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo de 5 minutos para justificar la solicitud de la comparecencia del presidente de Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz, que viene acompañado también, bienvenido, del director general, don Francisco Javier Chico Avilés. Bienvenidos y toma la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Yo quería darle la bienvenida a este Parlamento de Extremadura al señor presidente de Caja de Badajoz, don Francisco Manuel García Peña, y al director general, don Francisco Javier Chico Avilés. Darle las gracias desde mi grupo parlamentario por haber estado dispuesto a venir a explicar los temas de actualidad que están pasando en Caja de Badajoz y en lo sumo en el Grupo Caja 3. Lo que queremos conseguir con esta comparecencia, señor García Peña, es que explique ante la Comisión de Economía del Parlamento de Extremadura e informe sobre la ruptura del proceso de fusión de las entidades Caja 3, Liberbank e Ibercaja Banco, así
como el nuevo escenario que se presenta para Caja de Badajoz y acciones futuras que se prevén emprender dentro de la entidad Caja Badajoz y del grupo Caja 3, lo que usted nos pueda tenga bien explicar aquí a esta comisión. Nada más y muchas gracias. Bien, pues a continuación tiene la palabra durante un tiempo máximo de 15 minutos don Francisco García Peña para exponer ante esta comisión ese proyecto de transformación, de fusión de... ¿Le dejo la palabra a Izquierdo? No. Pues tome usted la palabra durante 15 minutos. Sí. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas sus señorías. Quisiera, en primer lugar, agradecer el trato que se nos ha dispensado en nuestra estancia en esta Asamblea de Extremadura, tanto al director general como a mí mismo, y el acogimiento que han tenido para con nosotros. Espero, como intervención, poder satisfacer de forma clara, concisa y adecuada todos los requerimientos de información que sobre distintas cuestiones me han planteado sus señorías, así como las dudas que posteriormente pudieran surgir como consecuencia de esta comparecencia en mi condición de presidente del Consejo de Administración de Caja Badajoz. Quizás también pedir disculpas porque algunas de las cuestiones que aquí pueda plantear pues se hayan sustanciado ya en la anterior comparecencia de mi compañero presidente de Caja Extremadura. También quería agradecer a la señora presidenta la oportunidad que se me brinda desde esta tribuna para lanzar un mensaje de tranquilidad, de sosiego y de certidumbre para todos aquellos extremeños y extremeñas que tienen depositada su confianza y sus ahorros en nuestra entidad. Pues ahora, más que nunca, se demuestra, después de toda la zozobra a la que ha sido sometido el sector financiero español y, más concretamente, el sector de cajas de ahorro, se demuestra, como decía, la solidez de nuestra posición en el conjunto del sector, considerando además que formamos parte de una de las dos entidades de España que hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de ayuda pública o privada. Asimismo, decir a nuestros trabajadores y a sus representantes sindicales que nos conocen perfectamente, saben cuál es nuestra actitud y nuestro compromiso para que cualquier tipo de medida sea llevada a cabo bajo los más elementales procesos de negociación y toma de acuerdos, en la medida de lo posible, consensuados como ha sucedido hasta la fecha. Entrando en la materia planteada, el proceso de reestructuración de nuestra Caja de Badajoz hay que enmarcarlo en el llevado a cabo por el sector de cajas de ahorro en España, el cual, como todas sus señorías conocen, ha sido muy profundo y se ha desarrollado en un tiempo récord de apenas 3 años. De un total de 45 cajas de ahorro existentes a comienzos del ejercicio 2010, 43 hemos participado o se encuentran participando en algún proceso de consolidación, lo que en volumen de activos totales del sector representa el 99,99%. El sector ha pasado a contar con 45 entidades con un tamaño medio de 29.440 millones de euros, a estar formado por 12 entidades o grupos de entidades con un volumen medio de 102.000 millones de euros. Este proceso de consolidación está suponiendo en España un importante ajuste de la capacidad instalada, que se ha venido a llamar. Así, el número de oficinas de las cajas de ahorro ha pasado de ser de 19.485 oficinas a 30 de junio de 2012, lo que representa una reducción, con respecto al inicio del proceso, del 18%. Se han cerrado en España un total de 4.432 oficinas. El número de empleados de las cajas de ahorro ha pasado a ser de 107.033 empleados a 30 de junio de 2012, lo que representa una reducción también del 16,4%, 20.921 trabajadores menos. Como sus señorías muy bien conocen, esta visión sobre estos profundos cambios que se avecinaban ya le intuyó en su día esta propia Asamblea de Extremadura, donde se promovió y se creó al efecto una comisión no permanente para el estudio del sistema financiero extremeño. En el dictamen que elaboró la citada comisión, que estaba formada, como también conocen, por expertos, por profesores universitarios, por directivos de entidades financieras extremeñas, por representantes de las entidades fundadoras de las cajas, por sindicatos, por empresarios, por políticos, etcétera, en fin, una representación amplia de la sociedad, el 30 de enero de 2009 se publicó posteriormente en el Boletín Oficial del 9 de febrero la conclusión de la citada comisión, que refería que cualquier alternativa de reforzamiento del sistema financiero debe considerarse como prioritario
en el mantenimiento a medio y largo plazo de un sistema financiero extremeño fuerte y saludable, y teniendo en cuenta que este es y debe continuar siendo en el futuro el objetivo de la región. La Comisión consideraba que se debería iniciar un proceso dirigido a la integración de las 2 cajas de ahorro con domicilio social en la región. También se concluía que no se limitaba de forma alguna la autonomía de los órganos rectores de las cajas, al contrario, se indicaba que estos son los verdaderos competentes en esta decisión. A partir de este punto, el papel de las instituciones regionales sería el coadyuvar para que las decisiones que tomen las entidades financieras en uso de su autonomía y defensa de sus intereses pudieran contar con un nuevo marco jurídico, político y financiero que facilitara la consecución de los objetivos pretendidos. Permítanme recordarles que desde ese mismo momento las entidades financieras hemos estado sometidas a incesantes modificaciones normativas estatales y autonómicas, así como a nuevas exigencias regulatorias que enumero a continuación. Real Decreto Ley 9/2009 sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Real Decreto Ley 11/2010 sobre órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro. Real Decreto Ley 2/2011 sobre reforzamiento del sistema financiero. Real Decreto Ley 2/2012 sobre saneamiento del sector financiero. Real Decreto Ley 18/2012 sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Memorándum de Entendimiento Europeo. Real Decreto Ley 24/2012 sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito. Y para finalizar este apartado, también me referiré al estrés test realizado por los consultores de Oliver Wyman al sector financiero español. Me he permitido, señora presidenta, el poder proporcionar el traer un documento sobre el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro en España, elaborado por la Confederación Estatal de Cajas, por la CECA. Si ustedes son tan amables, al terminar mi comparecencia se lo pasaré. Donde efectivamente se pone de manifiesto el tremendo aluvión de norma nueva que se ha ido generando y se ha ido poniendo en valor durante todos estos apenas 3 años. En la auditoría que ha realizado la consultoría Oliver Wyman al sector financiero español, se han analizado los principales 14 grupos bancarios. Además, se han tenido en consideración también los procesos de fusión que estaban en ese momento en marcha, incluyendo al que estaba sometido Caja 3. Estos grupos de entidades constituyen el 90% del sistema bancario español por activos. Y en él se han contemplado 2 escenarios, como ustedes también muy bien saben, un escenario adverso y un escenario base. El escenario adverso, pues evidentemente, simula una situación pues, prácticamente de catástrofe económica en nuestro país, poniendo de relieve, además, estos escenarios, pues las necesidades de capital de cada grupo que se ha analizado. Las necesidades de mayor calado, alrededor del 86%, se concentran efectivamente en aquellas entidades que están participadas mayoritariamente por el FROB, Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia y el Banco de Valencia. En nuestro caso, Caja 3, pues se establecía en el escenario base unas necesidades de 180 millones y en el escenario adverso de 779 millones. ¿Qué proceso hemos llevado a cabo en Caja de Badajoz en este complejo escenario normativo incesante y en continua evolución, como se ha podido comprobar? En este entorno es donde hemos venido desarrollando nuestra gestión. Y permítame también, antes de proceder a detallar el proceso, poner aquí de manifiesto el agradecimiento tanto del director general como mío propio a nuestros órganos de gobierno y a los empleados. En todo momento han demostrado su confianza, nos lo han dispensado siempre y han estado a nuestro lado en la gestión de este difícil proceso, como digo. También poner de manifiesto que todas nuestras actuaciones las hemos basado en una relación de absoluta confianza entre todos los actores implicados. Por lo tanto, es por esa relación de confianza y de lealtad por la que en todo momento hemos transmitido la oportuna y necesaria información y, en consecuencia, por la que todas las decisiones que se han tomado en el seno del Consejo de Administración, previa las oportunas deliberaciones, han sido tomadas por consenso absoluto de sus miembros. Quisiera también, asimismo, destacar que esta actitud de transparencia, comunicación permanente y diálogo también se ha mantenido desde el inicio del proceso y de forma continuada con los distintos responsables de la Junta de Extremadura, con sus presidentes a la cabeza. En este sentido,
voy a hacer un breve recordatorio de los principales hitos de nuestro proceso de integración, si me lo permiten. Con fecha 28 de octubre de 2010, se presentó a la Asamblea General de la Caja el proyecto de constitución de un grupo contractual entre las Cajas de Ahorro de la Inmaculada, Círculo de Burgos y la nuestra de Badajoz, mediante la fórmula de un sistema institucional de protección, lo que se conocía como SIP. Y esta decisión la tomamos al mismo tiempo que la mayoría de cajas de ahorro estaban tomándola en consecuencia del proceso de la reordenación financiera iniciado en España, lo que ha supuesto, como ya se ha comentado, que de un número de 45 entidades en aquel momento hayamos pasado a 14 grupos en la actualidad. Este modelo inicial de integración era el que tanto los partidos políticos como el Gobierno de España y el propio supervisor, el Banco de España, pensaban que era el idóneo para la reestructuración del sector de cajas y que permitiría hacer frente a los diversos retos que se planteaban en aquel momento, que era el saneamiento de los balances, la reducción de las estructuras y de los costes, la mejora de la solvencia y, en definitiva, el fortalecimiento del sector para hacer frente a las nuevas exigencias y a la crisis económica sin precedentes que estábamos soportando. Desde el 1 de enero de 2011, nuestro banco Caja 3, una vez completados todos los trámites jurídicos, comenzó su andadura bajo la citada figura de SIP. Paulatinamente se fueron fijando procedimientos, políticas, integrando tareas y avanzando según el plan estratégico de integración que se planteó en su momento. No obstante, el turbulento y grave panorama económico, las nuevas exigencias y el nuevo escenario de regulación establecido por los bancos supervisores, tanto el nacional como el europeo, cambiaron radicalmente las reglas de juego y, lo que es peor, estos cambios se producían al mismo tiempo que estábamos llevando a cabo estos complejos procesos de integración que apenas habíamos iniciado hacía unos meses. Como conocen, la situación económica mundial presenta enormes riesgos para la estabilidad financiera general, asociados principalmente a la deuda pública y a los activos improductivos. En consecuencia, a la insuficiente capitalización del sistema bancario europeo si se tiene que hacer frente a quitas en la mencionada deuda. Durante el pasado año, la gravedad de la crisis y la incapacidad para superarla provocó que desde todos los ámbitos se solicitara una segunda fase del proceso de concentración de las entidades, con capital de mayor calidad y nuevos requerimientos, lo que nos exigió un nuevo impulso en nuestro propio proceso de integración. Por ese motivo, en el mes de noviembre de 2011 se celebró una Asamblea General Extraordinaria en Caja de Badajoz, en la que se sometió a la consideración de los consejeros generales de la entidad la segregación de todos los activos y pasivos bancarios del balance de la Caja a favor del Banco Grupo Caja 3. De este modo, se dejaba atrás la figura del sistema institucional de protección y pasamos a integrar todo el negocio financiero, los medios materiales y los propios empleados en una nueva entidad, el Banco Caja 3. En consecuencia, la Caja de Badajoz se quedó exclusivamente con los activos de su obra social. Esta modalidad es la que se denomina ejercicio indirecto de la actividad bancaria, que contempla la Ley de órganos rectores de cajas de ahorro, es decir, que las cajas transfieren toda su actividad a un banco y pasan a ejercer de forma indirecta la actividad financiera. Como compensación por esa transferencia del negocio, la Caja recibe acciones y participaciones en el capital emitido por el banco, representando, en nuestro caso, un porcentaje del 29% del mismo. No obstante, al realizar la segregación éramos conscientes de que no estábamos ante un proyecto finalista y el Real Decreto Ley 2/2012, aprobado en febrero del presente año, nos hizo embarcarnos en un nuevo proyecto de fusión con Ibercaja, en este caso. En esta ocasión, una fusión por absorción en la que el Banco Caja 3 contaba con un 20% del capital, por lo tanto, una correspondencia del 5,8% a nuestra caja. No obstante, no era el último cambio que íbamos a sufrir. Tras la publicación del Real Decreto Ley 18/2012 en mayo, en el que se exigieron nuevos saneamientos al sector, se hizo necesario rehacer el plan estratégico ideado con Ibercaja y contemplar el proceso junto a un nuevo socio, Liberbank, el grupo constituido por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Esta solución fue impulsada desde el propio Ministerio de Economía, tratando de crear entidades de mayor tamaño. Inicialmente, la alternativa aparentemente era positiva, ya que ninguna de las cajas participantes ni los bancos constituidos contaban con ayudas ni préstamos del FROP, por lo que este nuevo grupo partía desde la posición más favorable posible. Sin embargo, como todos ustedes conocen, este nuevo proyecto ha sido fallido, incluso antes de ver la luz, antes de nacer. Las modificaciones normativas llevadas a cabo desde el pasado mes de mayo y los resultados del ejercicio de estrés realizado en septiembre han cambiado nuevamente el escenario de actuación. Por tal motivo, el pasado 9 de octubre, Ibercaja
comunicaba mediante un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la no aprobación del proyecto, rompiendo la fusión proyectada con Liberbank y con Caja 3. Como consecuencia de esta decisión, el Banco Grupo Caja 3 vuelve al punto de partida que había a principios de este año. De momento, nos mantenemos en solitario y, como les explicaré en el siguiente punto, ha presentado ante el Banco de España y a instancias del propio banco su plan de recapitalización individual. El Grupo Caja 3 cumple con los requisitos de solvencia establecidos en la normativa actual, con un core capital de 1.155 millones de euros, lo que supone un coeficiente del 9,18%, que ha aumentado 0,16 puntos desde diciembre de 2011. El capital principal se sitúa en el 8,86%, por encima del 8% mínimo exigido por el Real Decreto Ley 2/2011. Caja 3 presenta estas ratios sin haber recibido ninguna ayuda pública vía FROP ni capital externo. Insisto en este detalle. Nuestro banco atiende un total de 1,4 millones de clientes, cifra que se mantiene constante en el semestre, mostrando la fuerte vinculación y el gran arraigo en el territorio de las tres cajas centenarias que formamos el grupo. Después de los resultados de estrés de Oliver Wyman, en términos individuales, Caja 3, como decía anteriormente, tiene una necesidad de capital en el escenario base de 188 millones y en el escenario adverso de 779 millones. Hay que resaltar que la cifra resultante del ejercicio de esfuerzo realizado por Oliver Wyman no es equivalente al apoyo público que pueda necesitarse, ya que, como establece el proceso, disminuirá la cuantía por la minoración que vendrá dada por la reducción de requerimientos de capital derivadas de las enajenaciones de activos que hagan las entidades per se, por la transmisión de activos de la sociedad de gestión de activos, el Banco Malo, por la gestión de instrumentos híbridos o por la captación de capital que pudieran obtener de manera privada o en los mercados. Tras la publicación de estos stress tests, se han sucedido informaciones, y esto quería, por favor, resaltarlo, y noticias relativas a Caja 3 procedentes de distintos colectivos y medios de comunicación, algunas de ellas interesadas e inexactas, con el consiguiente riesgo reputacional para la entidad. Ante dichas informaciones, creemos conveniente destacar que Caja 3 es una entidad viable, solvente, que genera recursos y sigue trabajando para invertirlos a favor de los territorios en los que operamos las tres cajas. Las principales fortalezas actuales del Banco Grupo Caja 3 se resumen a continuación. Liquidez. Caja 3 es la entidad del sistema con el menor ratio de dependencia de mercados mayoristas y con el balance más equilibrado. Margen. El margen de intereses de Caja 3 es uno de los más elevados del sector. Calidad de la cartera de crédito, a excepción de la cartera de crédito a la promoción y a la construcción, que será transmitida al Banco Malo o Sociedad de Gestión de Activos, Caja 3 cuenta con una excelente cartera de crédito que se sitúa entre las de mayor calidad y menor riesgo del sector. No del sector, del sistema. Recapitalización. Es importante recordar que Caja 3 es una de las dos únicas entidades en todo el sector que no ha necesitado recapitalizarse durante la crisis. En este momento, ante la nueva normativa